Muy bien, entonces continuamos con lo que es el hueso cigomático, o también conocido como el hueso malar. Vamos entonces a ver que este hueso cigomático está compuesto principalmente por varias salientes o apófisis. Vamos a tener entonces una apófisis frontal del hueso cigomático. Vamos a tener una apófisis temporal del hueso cigomático y vamos a tener una apófisis maxilar del hueso cigomático, que es la que se articula con esa apófisis piramidal del hueso maxilar. Eso visto por su cara externa, y alcanzamos a ver allá en la órbita que él tiene una porción también orbitaria. Entonces se van a describir también tres agujeros adenoides. Acá en él vamos a ver un agujero. Este agujero se llama el agujero cigomático facial. En la porción orbitaria va a haber otro agujero. Le vamos a llamar el agujero cigomático orbitario. Y finalmente, hacia la parte posterior, que no lo alcanzamos a ver bien, vamos a tener unos agujeros que se llaman los agujeros cigomático temporales, que se dirigen hacia el hueso temporal. Entonces, esos son básicamente los accidentes de este hueso, no es muy complicado. Simplemente las tres salientes, una apófisis frontal, una apófisis temporal, una apófisis maxilar y tres agujeros, cigomático facial, cigomático orbitario y los que no vemos bien acá, que estarían metidos aquí por detrás, los cigomático temporales, que pasan las estructuras vasculares y nerviosas del mismo nombre. Aquí le vemos en otra cara, vemos muy bien ahora sí su porción orbitaria, formando parte de esa pared lateral de lo que es la órbita. Vemos nuevamente su apófisis frontal, vemos ahora sí muy bien su apófisis maxilar, y allá hacia el fondo pues estaría la porción o la apófisis temporal, y se vuelve a ver muy bien el agujero cigomático facial. Básicamente eso es lo que deben reconocer. Recordar que también este hueso también lo llamamos hueso malar o cigomático. Los huesos nasales también muy sencillos. Estos huesitos son solo estos dos huesos que ustedes ven acá, que se articulan en una articulación de clase fibrosa de género armónica, una sutura armónica. Básicamente son dos huesos que son muy resistentes, ¿sí? Es decir, cuando se encuentran fracturas a este nivel, generalmente es porque la fractura fue de alto impacto, ya que es difícil fracturar estos dos huesos diferente a lo que es el cartílago o la parte externa de la nariz. Básicamente estos dos huesitos, pues simplemente tener en cuenta su posición, su articulación tanto con el hueso frontal acá como con la apófisis ascendente del hueso maxilar para formar lo que es esta porción de la cavidad nasal o la parte superior de lo que es la cavidad nasal. Visto desde el lado, entonces acá alcanzamos a ver otra de sus porciones, básicamente. Por él discurre simplemente en algunos nervios, algún surquito por acá por su parte inferior, por su parte interna, perdón, por donde discurre un nervito que lo llamamos el nervio nasolobar. Básicamente eso sería pues lo que deben recordar de estos huesos nasales, muy sencillos, bastante fáciles de entender en este punto de vista. Muy bien, aquí los vemos. Aquí nos hablan de algunas crestas, pero no son importantes. Como les digo, básicamente hay un canal por donde pasa el nervio nasal interno, también conocido como nasolobar. Sería su única característica pues de importancia. El vómer es un hueso que tiene esta forma. Esta sería su parte anterior, esta sería su parte posterior. Tiene esta forma, también tiene un surco por donde pasan algunos vasos fenovomerianos. Básicamente eso sería también parte de su importancia, pero lo más importante de él es cómo se articula. Aquí tenemos sus dos alas del vómer que se van a articular aquí con el esfenoides, formando esa articulación fibrosa también de género esquindilesis, y van a formar parte de lo que son las coanas o límite, uno de los límites de las coanas, que son la parte posterior de la cavidad nasal. Aquí los vemos, y lo que quiero que tengan en cuenta es cómo forman parte de lo que es el tabique nasal. Este que están viendo morado es el vómer. Esta es la lámina perpendicular del hueso etmoides, que juntos se unen para formar lo que es el tabique nasal. Entonces observen cómo el vómer es delgado en su parte anterior, esto es anterior, esto es posterior, y cómo se va ensanchando hasta ocupar toda la parte posterior. En este punto, este hueco que están viendo al lado de las pterigoides sería ese espacio que conocemos como las coanas, y aquí arribita tenemos lo que es el seno esfenoidal. Entonces vemos entonces cómo parte de la pared medial de las cavidades nasales pues va a estar formada por este vómer. El hueso palatino es un hueso un poco complejo por su posición, por su disposición dentro del cráneo, ya que es difícil
acceder a él por completo. Pero básicamente lo que podemos ver ahí, acá lo vemos aislado, aquí lo vemos articulado con el esfenoides. Entonces tiene una lámina horizontal, que es la que forma esta porción, que se articula con la lámina o con la apófisis palatina del hueso maxilar para formar lo que es el paladar duro, y tiene una lámina vertical. En esa lámina vertical vamos a ver la continuación de esa cresta turbinal inferior y de esa cresta turbinal superior. Aquí la vemos muy bien, la cresta turbinal inferior y la cresta turbinal superior. Y aquí se forma un agujero, ¿sí?, que se llama el agujero esfenopalatino, donde pasa la arteria del mismo nombre y el nervio también del mismo nombre. Por detrás de ese agujero esfenopalatino vamos a tener una apófisis que llamamos la apófisis esfenoidal, una saliente, y por delante vamos a tener una apófisis que llamamos la apófisis orbitaria. Básicamente, esos van a ser los accidentes. Les repito, lo difícil de este hueso es distinguirlo cuando lo tenemos dentro del cráneo, ya que es difícil observarlo in situ. Aquí tenemos lo que es su apófisis, su saliente piramidal, que ya la hemos visto desde el exocráneo, donde se encuentran los agujeros palatinos mayores, y generalmente los vamos a ver en esa posición. Aquí lo vemos acá, entonces ya con la articulación, articulado ya con los otros huesos, formando todo lo que es la pared lateral de lo que son las cavidades nasales. Aquí vemos ese agujero esfenopalatino, la apófisis entonces esfenoidal, la apófisis orbitaria que forma parte de la órbita, y aquí obviamente acá atrás el hueso esfenoides, y aquí adelante el hueso maxilar. Este que aparece acá es el cornete inferior, y este que aparece amarillo nuevamente es el etmoides, que tiene los dos cornetes, el cornete medio y el cornete superior. Aquí vemos la crista galli, y aquí vemos la lámina cribosa, parte de la lámina cribosa del etmoides, para que tengan un punto de referencia de los huesos nasales o los huesos propios de la nariz. Entonces repitemos, esta es la parte lateral de lo que serían las cavidades nasales. Aquí lo vemos entonces articulado de una vista superior, lo vemos articulado nuevamente con el hueso maxilar, formando lo que es, como ya hemos dicho, el paladar duro, y además este otro punto de referencia que es la espina nasal posterior. Espina nasal posterior. Muy bien. Esto sería una vista posterior. Básicamente él también forma el límite de las coanas. Aquí estaría el vómer, ¿sí? Estaríamos formando lo que es la parte posterior, formando esa parte de las coanas. Aquí entonces se nos pierde un poco porque acá estamos viendo la parte medial del tabique, entonces tendríamos que quitarlo, y aquí alcanzamos a ver solamente esta porción, que es la porción horizontal del hueso palatino. La porción vertical se nos pierde, por lo que no nos deja ver esta porción medial de la cavidad nasal. Aquí ya hemos quitado esa porción medial, estamos viendo la pared lateral, entonces aquí lo vemos su lámina horizontal, su lámina perpendicular, su orificio esfenopalatino, su apófisis esfenoidal y su apófisis orbitaria, y obviamente no vemos las crestas turbinales porque ya acá está articulado lo que es el cornete inferior y está articulado lo que es el cornete medio. Allá al fondo, ese espacio que se ve allá, ese sería el espacio del seno maxilar. El cornete inferior, hueso independiente, muy sencillo, es el primero de los cornetes que aparece en este punto. Aquí está el medio y está el superior, pero este medio y este superior pertenecen o son accidentes del hueso etmoides, por eso no se nombran como huesos independientes. Básicamente este cornete inferior es lo que va a formar la turbina inferior, ¿sí?, que es una parte importante de lo que es la cavidad nasal, y como les decía se considera un hueso independiente. Aquí lo vemos un poco más, con una disección un poquito más amplia, para que lo vean más, con un poquito de más detalle a ese hueso. Los invito igual a que distingan obviamente los otros huesos que están viendo en esta imagen. Muy bien, el hueso lacrimal, también conocido como el unguis o hueso lacrimal, vamos a ver entonces que tiene una cresta, que se llama la cresta lacrimal posterior, que se va a articular con una cresta que tenía el maxilar, que se llama la cresta lacrimal anterior, y van a formar este canal o este conducto que se llama el conducto para el saco lacrimal o el canal lacrimal. Y vamos a volvernos acá un poco en la imagen para mirar unas partes de su configuración. Entonces voy a volverme acá un poco para mostrárselos un poco en esta imagen. Entonces, este que están viendo acá es el hueso lacrimal. Aquí vemos la porción ascendente del hueso frontal, y este espacio que queda entre los dos es lo que conocemos como la fosita para el saco lacrimal.
no para la glándula, sino para el saco lacrimal. Una vez el saco lacrimal acumula las lágrimas, las va a drenar, y las va a drenar a través de la cavidad nasal, y se van a dirigir por detrás de acá del meato del cornete inferior hacia este espacio que conocemos como el meato inferior. Ese meato inferior es el sitio entonces donde drenan las lágrimas, y por eso cuando ustedes producen lágrimas en exceso, pues empiezan a producir más mucosidad, porque las lágrimas van a terminar drenando a ese espacio. Ese conducto se llama el conducto lacrimonasal, que va desde la saco lacrimal hasta lo que es el cornete, el meato inferior. Ya posteriormente veremos muy bien cómo se forma entonces ese espacio. Bien, eso era lo que teníamos que decir como parte. Como ustedes ven, la mayoría de huesos básicamente tienen accidentes muy precisos. Importantísimo que aprendan muy bien lo que es el maxilar superior, el hueso de la mandíbula, y repasen también bien el hueso palatino, ya que es un hueso que es un poquito complejo, pero que es fácil de entender una vez uno lo ha adaptado. Aquí encuentran entonces un taller presencial, que es una guía que ustedes deben llevar impresa, y en lo posible, si lo pueden llenar en parte, para la sesión presencial, ¿sí? Van a encontrar unas imágenes reales donde quiero que ustedes coloquen la mayoría de accidentes que ustedes puedan identificar de los huesos que ustedes ven ahí, en esta vista lateral, en esta vista frontal o en esta vista anterior, en esta vista basal o desde el exocráneo, sobre todo acá obviamente lo que son huesos de la cara, lo que alcancen a ver aquí, aquí de la mandíbula, sus diferentes caras, y básicamente esperamos entonces que tengan eso para la sesión presencial. Aquí un poco detallando un poco, ya entrando un poco a lo que es la órbita, viendo un poquito también de lo que son los huesos nasales. Entonces queremos que ahí ustedes coloquen o vayan colocando los accidentes y las estructuras que ustedes vean. Los espero entonces en la sesión presencial. Esperamos que vean todos los videos y que los aprovechen y saquen el mayor provecho para su aprendizaje, que es lo más importante. Muchas gracias por su atención.